El día de hoy aprenderemos acerca de la elipse. Y para empezar vamos a revisar la definición de elipse. Esta definición la hemos tomado del libro Geometría Analítica de Lehmann. Y nos dice lo siguiente. Una elipse es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano, de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos de ese plano siempre es igual a una constante. Entonces vamos a entender esta definición. En primer lugar tenemos la elipse y dentro de la elipse nosotros vamos a tener dos puntos fijos. Estos puntos fijos los vamos a conocer con el nombre de focos. La definición me dice que la suma de las distancias de un punto de la elipse con respecto de estos focos siempre va a ser la misma. No interesa cuál punto se tome, la distancia del punto a los focos siempre va a ser la misma en cualquier momento. Para el ejemplo vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que este punto de color rojo, si nosotros medimos la distancia desde el foco 1 al punto y desde el foco 2 al punto y luego sumamos estas dos distancias, vamos a suponer que el resultado sea 10. Entonces, si el resultado de la suma de estas dos distancias es 10, significa que cualquier punto que yo tome, la suma de las distancias del punto a los focos siempre va a darme 10. Recordemos que el valor que acabo de mencionar, el 10, es solo un valor supuesto, ya que estas distancias pueden variar dependiendo del tamaño de la elipse. Pensemos en este nuevo punto. Igual, si nosotros sumáramos las distancias desde el foco al punto, también estas dos distancias también me deberían dar 10 para el supuesto que nosotros nos hemos planteado. Por lo tanto, cualquiera que sea el punto que nosotros tomemos, la suma de las distancias desde los focos hasta el punto siempre va a darnos un valor constante. El resultado va a ser el mismo en cualquiera de los puntos que nosotros tomemos. Bueno, en este momento vamos a hablar acerca de las partes de la elipse, de sus elementos claves. Cada elemento que vamos a mencionar a continuación tiene una forma de ser encontrado a través de fórmulas matemáticas, al mismo tiempo de que varios de estos elementos se relacionan de alguna u otra manera con otros elementos de la elipse. Todas estas fórmulas las vamos a ver más adelante. En primer lugar, tenemos estos dos puntos que se van a llamar focos. Los focos, recordemos que según la definición de elipse, son los dos puntos fijos, los cuales me van a servir de referencia para medir las distancias con respecto de un punto que se va moviendo. Entonces estos van a ser nuestros focos. Los focos siempre se encuentran dentro de la elipse. Ahora, vamos a nuestro siguiente elemento. Nuestro siguiente elemento son los vértices. Los vértices siempre se van a encontrar en los extremos de nuestra elipse. Si nosotros nos fijamos, la elipse es una figura geométrica que tiene una parte más alargada que la otra. Entonces, en el caso de tener la parte más larga, a estos vértices los vamos a llamar los vértices mayores. Y en el caso de la parte más corta, los vamos a llamar los vértices menores. En este caso, estos son los vértices mayores por encontrarse en el lado más largo de nuestra elipse. Ahora, estos son nuestros vértices menores por encontrarse en el lado más corto de nuestra elipse.
Otro elemento a considerar en la elipse es el centro. El centro también lo podemos enunciar con el par ordenado HK. Siguiente punto a considerar. La distancia entre los focos se va a llamar distancia focal. Siguiente punto. La distancia entre los vértices mayores se va a llamar eje mayor. Listo. La distancia entre los vértices menores se va a llamar eje menor. Siguiente. Esta línea que va a aparecer en este momento se llama lado recto. El lado recto se caracteriza por atravesar de forma perpendicular a nuestro eje focal, al mismo tiempo de que atraviesa exactamente por los focos de la elipse. Esto es nuestro lado recto. Y el último elemento a considerar es el eje focal. El eje focal es el eje sobre el cual se asienta nuestra elipse. El eje focal puede hallarse tanto de forma horizontal como de forma vertical. En este momento vamos a revisar cuáles son los elementos clave para poder resolver los ejercicios de elipse. Y es que para resolver ejercicios de elipse, la mayoría de estos se resuelven al encontrar estos tres valores: el valor de A, el valor de B y el valor de C. Entonces, ¿cómo hallamos el valor de A? ¿O qué es el valor de A? La distancia que va desde el centro de la elipse hacia cualquiera de los vértices mayores se llama A. Ahora vamos a descubrir el valor de B. El valor de B es la distancia que va desde el centro de la elipse hacia cualquiera de los vértices menores. El siguiente punto a buscar es el valor de C. El valor de C es la distancia que va desde el centro de nuestra elipse hacia cualquiera de nuestros dos focos. De esta forma nosotros conoceríamos cuál es el valor de C. Entonces, cuando nosotros encontremos estos tres coeficientes, prácticamente tendríamos resuelto la elipse, porque una vez hallados los tres coeficientes, lo demás solamente es sustituir en las fórmulas que ya están preestablecidas. En este momento vamos a hablar acerca de la ecuación de la elipse. La ecuación de la elipse la vamos a dividir en dos grupos. En la ecuación de la elipse en el centro del origen de coordenadas cartesianas y ecuación de la elipse fuera del origen de coordenadas cartesianas. Empezamos con el primer grupo. La ecuación de la elipse con centro en el origen de coordenadas. Para este caso, nos damos cuenta que el centro de nuestra elipse es el origen de coordenadas. Adicional de eso, vemos que nuestra elipse tiene dos posiciones, una posición vertical, una posición horizontal. Entonces, dentro de la elipse con posición vertical, la fórmula sería la siguiente.
x al cuadrado dividido para b al cuadrado más y al cuadrado dividido para a al cuadrado igual que 1. Sería la primera forma de la elipse. Vamos con la segunda forma, ahora la elipse de forma horizontal, que sería x al cuadrado dividido entre a al cuadrado más y al cuadrado entre b al cuadrado. Esto es igual que 1. Como nos podemos dar cuenta, las dos fórmulas son prácticamente idénticas. Lo único que hace diferencia entre estas dos fórmulas es el valor de los coeficientes a y b. Y es que el valor de a es el que va a determinar si la elipse es vertical u horizontal. Si el valor de a se encuentra bajo la letra y, nuestra elipse va a tener una posición vertical. Ahora, si el valor de a se encuentra bajo la letra x, nuestra elipse va a tener una posición horizontal. Cabe mencionar que entre a y b, el valor de a siempre va a ser mayor que b. Ahora vamos a revisar el segundo grupo de ecuaciones. En este caso vamos a hablar de las ecuaciones con centro fuera del origen. Cuando el centro de nuestra elipse se encuentre fuera del origen, vamos a decir que nos encontramos con un centro en HK. La fórmula que vamos a utilizar para este caso, en el caso de que tengamos una elipse vertical con el centro fuera del origen de coordenadas cartesianas, va a ser la siguiente: x menos h elevado al cuadrado dividido para, en este caso, b cuadrado más y menos k elevado al cuadrado dividido para a cuadrado igual que 1. De la misma forma para nuestra elipse horizontal, x menos h elevado al cuadrado dividido para a cuadrado más y menos k elevado al cuadrado dividido para b cuadrado es igual que 1. Entonces, si nos fijamos, prácticamente ocurrió lo mismo que con las fórmulas anteriores. Lo único que varía en esta fórmula es que aparecen los valores de h y de k. Estos valores de h y k representan el centro de la elipse, fuera del origen de coordenadas cartesianas. Y de la misma manera, si el valor de a se encuentra debajo de nuestra variable y, podemos darnos cuenta que la elipse va a tener una forma vertical. Y si el valor de a se encuentra debajo de nuestra variable x, nuestra elipse va a tener una forma horizontal. Asimismo, el valor de a siempre va a ser mayor que el valor de b. Esto es algo clave para que ustedes puedan reconocer qué forma tiene la elipse.